Génesis 19, comenzando a leer con el verso 15. Está hablando de Sodoma y Gomorra, de esas dos ciudades que predominaba, ¿verdad?, el homosexualismo entre ellos. Y dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcáis en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora si he hallado gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y los ángeles le respondieron: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Y el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Y entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde el cielo, y destruyó las ciudades y todas aquella llanura con todos los moradores que aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Para ponernos un poquitito, diríamos, al corriente de esta historia, aquí Dios había decidido raer, quiere decir eliminar, matar, a eliminar completamente a dos ciudades que se llaman Sodoma y Gomorra. Eran dos ciudades, una era Sodoma y la otra era Gomorra. Yo sé que ustedes en alguna oportunidad han escuchado eso, aunque sea, y no saben de dónde viene, ¿verdad? Estas ciudades y probablemente algunas otras de esa llanura que se encuentran en el sur de Judea, pero esas dos ciudades tenían como características que se llamaba el sodomismo, Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque ellos se acostaban hombres con hombres, mujeres con mujeres, y usted se da cuenta que el asunto del homosexualismo y el lesbianismo no es nada nuevo, tristemente. Estas ciudades en particular, en todas partes lo había, pero en estas era ya al máximo. Y allí vivía un hombre de Dios que había venido a habitar sin saber lo que iba a encontrar allí. Allí vivía un hombre de Dios llamado Lot con su esposa y sus dos hijas. Y evidentemente después de muchos años Dios decide eliminar toda la ciudad, todos los animales, todo, por causa de ese pecado. Mire, déjeme hacer un paréntesis, cuando usted mira en la Biblia, que es la palabra de Dios, y la Biblia está escrita y tiene más de casi 4,000 años de existencia, 3,000 y pico de años de existencia. Déjenme decirles, la primera vez que vemos aquí el sodomismo, ¿usted entiende por qué la palabra sodomismo, de Sodoma y Gomorra? Y usted entiende lo que eso significa, ¿ok? La primera vez que lo vemos mencionado es aquí en este capítulo de Génesis. ¿Entiende? Y luego posteriormente entra en las leyes que Dios da al pueblo de Israel. Por ejemplo, en Levítico
que ese era un libro completamente de las leyes y normas para el pueblo de Israel. Y en el libro de Números vuelve a repetir, y Dios prohíbe esto de una manera terrible. No quiero decirles cómo, ¿verdad? Porque para Dios dice, es abominación, dice Dios, ¿verdad? Ahora, Dios decide raer, quitar, eliminar con fuego, como dice la Biblia, fuego y azufre, y esto es una realidad. ¿Cómo es eso? No lo sé. Dios lo hizo, y Dios decide, y entonces los únicos que habían allí, más o menos correctos, viviendo en la moral, era Lot, su esposa y sus hijas, ¿ok? Eran los únicos. Entonces Dios envía 2 ángeles a poder decir a Lot y a su familia, a su breve familia, que salieran de allá, puesto que Dios había decidido eso y no quería que ellos murieran con ellos. Y en ese trance es que queremos nosotros hablar en esta oportunidad, ¿ok? Cuando los ángeles dicen a ellos esas palabras, ¿ok? Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Muy bien, Lot parecía que no tenía muchos deseos de salir, como, ¿verdad? Y la mujer dice, ay, pero voy a dejar aquí mi campito, mis lechugas y tal, y con todo lo que dice, ay, ¿cómo es posible? Y Dios dijo, deja todo, huye. Y dice la Biblia que Dios, hasta a través de los ángeles, le tomó la mano a Lot, un varón, le tomó la mano a la mujer, le tomó las manos a las hijas y los sacó de la ciudad. Básicamente los sacó a la fuerza. Y entonces le dice esas palabras: escapa por tu vida. Ahora, mis amados hermanos, en ese verso hay varias cosas aquí, varias cosas. Y yo quiero mencionarles 5 cosas, ¿ok? Hay muchas lecciones, como la lección de la esposa de Lot, que se volvió estatua de sal. Hay la lección de Sodoma y Gomorra. Hay muchas cosas que me gustaría, pero en esta oportunidad vamos a centrarnos 5 cosas en este hombre llamado Lot y en ese momento, ¿ok? Así que yo quiero que usted escriba. El título en esta mañana es No te detengas. Ese es el título del mensaje. No te detengas, no te detengas. 5 cosas. Escriba la primera. Dice el ángel: escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Mis amados, la destrucción era eminente. No había un momento que perder. Dios había decidido. Y esto, mis amados hermanos, nos tiene que hacer reflexionar, porque en cierta manera así será cuando el Señor vuelva otra vez. Habrá un juicio sin misericordia. La misericordia es hoy, en esos días, constantemente, pero un día terminará la misericordia, como pasó con Sodoma y Gomorra. El tiempo era más breve de lo que Lot imaginaba. El peligro estaba sobre él. El versículo anterior dice que Lot se detuvo. Lot se detuvo. A la orden que los ángeles le dijeron, Lot se detuvo. Y los ángeles tuvieron que tomarle de la mano a él, a la esposa, a sus hijas, y sacarlos fuera de la ciudad. Y cuando estaban fuera de la ciudad, de los suburbios, le dijo: escapa por tu vida, escapa por tu vida. Ahora, mis amados hermanos, la Biblia no menciona por qué Lot se detuvo. No menciona eso. Quizás Lot se detuvo porque deseaba salvar algunos efectos personales. Quizás que quería llevarse alguna ovejita, algún caballito, alguna cosa. ¿Por qué se detuvo él? Quizás porque deseaba conversar y convencer quizás a sus futuros yernos, que nunca llegaron a ser yernos aparentemente. Quizás que querían conversar con ellos. ¿Por qué se detuvo? Quizás por simple apatía, como muchas veces sucede. No tengo interés. No, yo no creo que esto va a suceder. No sé, vaya a ver si es verdad lo que estos ángeles dicen. Y eso es lo que a veces pasa. Pero Lot era un creyente en Dios. ¿Por qué se detuvo? Quizás no tomó las palabras de los ángeles con la seriedad debida.
Quizás era eso. Ahora, la gran pregunta para nosotros, y aquí la aplicación es, ¿por qué muchas veces el cristiano, la persona se convierte, se hace cristiano, es salvado, pero se detiene en la vida espiritual? ¿Me comprende? O sea, afloja la vida espiritual. Ya no es lo mismo que en los primeros días cuando se convirtió. Su fervor cae. Su vida espiritual ya no es tan fiel. Su trabajo y servicio para el Señor va disminuyendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se detiene el creyente? ¿Por qué no sigue en la misma fervor y obediencia al Señor que en los primeros días? Es probable que el cristiano se detiene vislumbrando por las posibilidades de más dinero, ganar más dinero, y el dinero y la abundancia hace vislumbrar un sueño, y eso hace muchas veces detener la vida espiritual. ¿Por qué se detiene el cristiano? ¿Por qué no sigue fiel, corriendo, obediente, sirviendo como lo hacía? Se detiene el cristiano muchas veces por causa de los placeres del mundo. Tiene abundancia, puede tener algunos placeres, y muchas veces los placeres del mundo, en lugar de ser un complemento a la vida cristiana, son lo más importante. Y aunque son cristianos, van aflojando, van deteniéndose en la vida espiritual, deteniéndose en el servicio por causa de los placeres del mundo. ¿Por qué se detiene el cristiano? Se detiene en la indiferencia. A mucha gente que no le interesa, como a Lot, escucha la palabra, los mandatos de Dios. A muchos cristianos que no le interesa, todo está bien, todo. Se detiene por esa indiferencia. Muchas veces hay cristianos que se detienen en el camino al cielo y no siguen creciendo en su compromiso para con el Señor. En su compromiso para con el Señor. La vida cristiana es compromiso. Entonces yo no quiero saber nada. ¿Está bien? No hay ningún problema. Te veré más adelante. Y cuando estés cerca de las puertas del infierno, te preguntaré de nuevo. La vida cristiana es compromiso. Pero hay muchos que se detienen, han tomado un compromiso de ser fiel al Señor. Y luego por el dinero, por necesidades, por placeres, por mil cosas, se detienen. Lot era un creyente en Dios y se detuvo. Y se detuvo en un lugar que no era correcto y que iba a sufrir. ¿Por qué se detiene? La segunda cosa, escríbala, les dije 5. El ángel le dijo, escapa por tu vida. Y la segunda cosa, no mires detrás de ti. No mires tras ti. ¿Por qué la orden de no mirar atrás? Probablemente era para expresar el repudio hacia las cosas pecaminosas que antes había. Había llegado el momento de romper definitivamente con todos los hechos vergonzosos que ellos cometían. El cristiano tiene que pensar en lo mismo. No mires detrás en lo que has dejado. Aquellos vicios, aquellas compañía con la cuales tú ibas. No es que dejes a los amigos, tenemos que testificarle. Pero no mires más sobre los placeres que antes tenías. Aquellas discotecas, aquel traguito, aquella marihuana. No mires esto. ¿Por qué el ángel le dice no mires atrás? Para evitar el deseo de regresar. Es probable. Una mirada a la ciudad hubiera despertado melancolía. Eso no. Ay, pero mira, con todo lo que yo he trabajado para hacer esta casita. Ay,
y yo que la tengo que dejar. Y el ángel dice, no mires detrás de ti. Si te paras a mirar, tu decisión va a aflojar y sabes que tienes que separarte. Los ángeles sabían bien que la mejor manera de abandonar algo es rompiéndolo definitivamente de raíz. ¿Has roto tú, después que has aceptado a Cristo, has roto tú completamente con los vicios? ¿Hemos roto nosotros completamente con el pecado? ¿O todavía, como decía una hermana, nos hemos convertido a Cristo, pero todavía seguimos en los placeres pecaminosos? El ángel le dijo, no mires detrás. ¿Por qué? Porque la mirada a aquellos placeres te pueden volver a hacer caer. En tercer lugar, ¿por qué no debía mirar atrás? Para estimularle el deseo de huir. Mis amados, hay personas que no toman con seriedad las cosas ni las amenazas del Señor. Si los ángeles hubieran sido pasivos, Lot no hubiera salido. Si los ángeles no hubieran sido fuertes y lo hubieran empujado, Lot no hubiera salido. Y hay mucha gente que escucha el mensaje de la salvación y de que hay un infierno y una destrucción posteriormente después de este cuerpo, y no hacemos caso. Somos como Lot. Sí, quién sabe, ya veremos. Si Lot no hubiera escuchado la premura de estos ángeles, no hubiera salido. Hay mucha gente, y eso me da mucha tristeza, y esto es para aquellos que no tenéis a Cristo como Salvador. La gente no percata, mejor dicho, no hace caso a la voz de Dios. Necesita un golpe duro para que haga caso a la voz de Dios. Estaba leyendo ayer una historia de un joven de 24 años, estudiando teología de la fe. Se reía en la clase, no creía y le decía al profesor, ¿cómo puedo yo encontrar a Dios? Un buen día le dieron la noticia que tenía cáncer, 24 años. Y este muchacho dijo, ¿dónde está Dios? Al final se rindió y sintió que debía amar y decirle a sus padres lo que nunca les había dicho, que les amaba. Y al comenzar a decir eso, el Señor llegó a su corazón. Dios habló a su vida, se convirtió a Cristo y fue al profesor, le dijo lo que le había pasado. Pero a veces, mis amados hermanos, esperamos a que nos venga alguna tragedia o que estemos cerca de la muerte para creer en Dios. ¿Por qué? Lot se detuvo. Lot no hacía mucho caso al mandato de Dios. Y si lo que la Biblia dice es cierto acerca de la eternidad y de la condenación, es mejor que hagamos caso y corramos antes que sea tarde. 3, escríbalo, les dije 5. 3. No pares en toda esta llanura. Escribe eso. No pares en toda esta llanura. Toda la llanura era peligrosa porque en ella se encontraban las ciudades bajo juicio de Dios. Fijaos bien. Y no solamente era Sodoma y Gomorra. Aquellos que conocéis algo de la Biblia y conocéis un poco de la geografía bíblica, por eso es importante que después de terminar este culto vayáis a una escuela bíblica que tenemos aquí, es gratis. Hay muchos diferentes tópicos. Mis amados, en estas ciudades, como también en todos los lugares donde Israel iba a poseer lo que hoy se llama Palestina, y que en aquel entonces estaba poblada por distintos pueblos, cananeos llamados filisteos, jebuseos, jereseos y tantos otros. También existía el homosexualismo, el lesbianismo,
ya no tanto en esa proporción como estas ciudades, pero por eso Dios dice en toda esta llanura. La salvación de Lot no consistía en iniciar la marcha para huir, consistía en llegar. Tan importante era salir rápido como importante era llegar, ciertamente. De nada hubiera servido haber salido de la ciudad y haberse parado en la llanura. Hubiera muerto juntamente con todos. Así es la vida cristiana, una marcha en la cual el creyente no puede detenerse. Por eso les dije, mis amados hermanos, desde el día en que usted se convirtió a Jesucristo, usted, mi amado hermano y hermana, adulto y joven, no se detenga en la vida espiritual, siga, siga, siga. No afloje en el servicio, no afloje en su vida personal con Dios, no afloje en su adoración. El terreno por donde pisamos está lleno de tentación. El que persevere hasta el fin, dice la Biblia. Sé fiel hasta la muerte, dice la Biblia. Y mis amados hermanos, qué importante es esto. No pares en esta llanura, no cedas, mi amado hermano y amigo, no cedas. Es tiempo de volver a hacer lo que hacías, es tiempo de volver a tu Dios, al tiempo de oración como antes tenías, es tiempo de ser fiel al Señor como antes, es tiempo, estás deteniendo tu vida espiritual en este mundo y eso puede ser peligroso, puesto que el mundo puede arrastrarte. Y sufrirás, aunque tu alma sea salva. Cuarto lugar, escríbalo. Cuarto lugar, penúltimo lugar, escapa al monte. Escriba eso, escapa al monte. Sodoma y Gomorra se hallaban en la llanura del Jordán, como hemos hablado, en el monte y cerca del monte de Moab. Mis amados hermanos, no tiene nada que ver que sea una llanura. El mal puede estar en cualquier lugar, pero la Biblia describe sencillamente que estas ciudades estaban en esa llanura. Y pudimos verlo cuando estuvimos allí en una ocasión, y donde más o menos se cree que estuvieron aquellas ciudades. Y no se sabe por qué el Mar Muerto es como es. Algunos creen que a lo mejor fue un efecto también de aquel fuego que Dios envió. No entendemos, pero sí está allí. Y mientras ellos estuvieron en la llanura, corrían peligro. Mientras que Lot y su familia estaban en la llanura, corrían peligro por necesidad. Tenían que dirigirse al sitio de seguridad. ¿Dónde? En la montaña o en el monte. Lot les señala una ciudad pequeña llamada Zoar y los ángeles acceden y dicen, ok, ve a esa ciudad que está más cerca y no va a suceder nada hasta que tú llegues allá. En la Biblia se mencionan sitios de salvación. Zoar, aquel pequeño poblado, fue el refugio donde Lot se refugió, su esposa y sus hijas. Era un lugar de salvación. Y mis amados hermanos, esto nos ilustra, y mis amigos que me escucháis, que todavía no tenéis a Jesucristo como Salvador, aunque creéis en Él, recordad que hay solo un lugar de refugio de salvación, y ese es Cristo. No es ninguna iglesia, no es ningún santo, no es ninguna imagen, no es ninguna otra cosa religiosa en la vida. No son nuestras buenas obras. El único lugar donde podemos escapar de la condenación eterna es Jesucristo. Noé tuvo un refugio, el único refugio, y fue el arca para salvarse. Rahab, la ramera, que muchos de vosotros que conocéis la Biblia la identificáis. El único lugar donde ella pudo refugiarse para salvarse era en su propia casa, donde puso un hilo de grana. Israel había, cuando llegaron a la región de los cananitas, Dios le dijo al pueblo de Israel que edificaran 6 ciudades de refugio para aquellos que mataron sin querer matar por accidente, podían refugiarse allí. Refugio. ¿Cuál es el refugio del ser humano? Es Jesucristo. Refugio de 2 maneras. Fíjate, el refugio para la vida eterna está en Cristo Jesús. Y todo aquel que se arrepiente, recibe a Jesucristo como Salvador y corre a Cristo, será salvo y tendrá la vida eterna. Refugio para la eternidad es Cristo. Pero en segundo lugar,
hay otro refugio. Refugio mientras vivimos aquí para los sinsabores de la vida. Es nuestro amado Señor, es Jesucristo también. Él es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza, dice la Biblia. Él es nuestro refugio. Y mis amados hermanos, así como Lot fue y huyó y se acogió a una ciudad de refugio, así es nuestra vida. Si quieres ser salvo como lo hemos sido varios, tenés que venir juntamente como nosotros, arrepentidos, al lugar de refugio que es Jesucristo. Y en esta mañana yo quiero pedirte que tú recibas a Cristo como el Salvador de tu alma, aquel que murió para salvarte. No hay otro refugio. Escápate del infierno y recibe a Cristo como Salvador. Y por último, mis amados hermanos, la última cosa, dice los ángeles, no sea que perezcas. Escribe eso, no sea que perezcas. La desobediencia a la orden de los ángeles implicaba perdición. Así es con el mensaje del evangelio. Su menosprecio de el evangelio de la salvación es, mis amados, sinónimo de condenación. Por tanto, dice la Biblia, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos y vayamos al infierno. Si no os arrepentís, dice Lucas, pereceréis. Mis amados hermanos y amigos, mire, ese es el mensaje. El mensaje para ti que me oyes, que no tienes a Cristo. El mensaje es: ven, escápate del infierno, recibe a Cristo. Jesús es aquella ciudad, Jesús es como aquella ciudad, Jesús es el refugio que nos puede salvar. Escápate. Muchos de nosotros hemos corrido a Jesucristo, lo hemos recibido como Salvador. La segunda cosa para ti, mi amado hermano en Cristo, es: una vez que tú ya has sido salvo, no pares, no te detengas. He visto a mucha gente que realmente se ha convertido, ha sido fiel, ha servido al Señor, pero el tiempo ha hecho que se detengan en el camino cristiano. Y ese detener es peligroso. El mundo de pecado que antes servíais puede absorberos. Y ese detener en la vida espiritual es peligroso. ¿Por qué? Porque no gozáis ni de un lugar ni del otro. ¿Entiendes? No podréis gozar del mundo de pecado en su plenitud, porque sois del Señor, y vuestra alma y vuestro espíritu no lo va a permitir. Y tampoco podréis gozar de una vida espiritual preciosa, porque vuestra alma no está debidamente en obediencia, ni uno ni otro. Por eso los ángeles dicen: no te detengas, hermano mío, no te detengas en tu vida espiritual. Es peligroso. Y para ti, mi amigo, que no has recibido a Cristo, en esta hora quiero pedirte que tú lo hagas. Escápate de la condenación.